¿Sabías que hace casi 2000 años ocurrió un divorcio espiritual que partió en dos a la iglesia más poderosa del mundo? Una pelea entre patriarcas, emperadores y papas que cambiaría el rumbo de la historia para siempre. Hoy te cuento por qué la iglesia se dividió entre católicos y ortodoxos y no fue solo por diferencias de fe. Si te gusta la historia y estos temas, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita. Durante los primeros siglos del cristianismo, la iglesia era solo una, con una estructura bastante unificada. Todos los cristianos reconocían a Jesús como su Salvador y seguían las enseñanzas de los apóstoles. Pero conforme el Imperio Romano se expandía y dividía, también lo hacía la influencia política y cultural que rodeaba la iglesia. Así comenzó a gestarse una fractura lenta pero muy profunda. Durante el siglo IV el Imperio Romano se había dividido en dos partes: el Imperio Romano en Occidente, con capital en Roma, donde se hablaba latín, y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, donde se hablaba el griego. Esta división política también afectó a la Iglesia. En Roma, el obispo, el papa, empezó a tener más poder e influencia. En Constantinopla, el patriarca, que era una especie de papa oriental, tenía su propia autoridad y estaba muy unido al emperador bizantino. Así que desde muy temprano el cristianismo se fue desarrollando de maneras diferentes. En el occidente la iglesia se volvió más centralizada y autoritaria bajo el mando del papa. En Oriente la iglesia más colegiada y descentralizada, con varios patriarcas compartiendo el poder. La distancia no solo era geográfica, empezaron a surgir muchas diferencias en la forma de entender la fe, como por ejemplo, Occidente usaba el latín, Oriente el griego. Las ceremonias eran distintas, incluso los himnos y las oraciones. Una de las peleas más grandes fue sobre el filioque, una palabra añadida al credo por los occidentales sin consultar a los orientales. Occidente decía que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, mientras que Oriente defendía que solo procede del Padre. Este pequeño cambio fue considerado una ofensa bastante grave. En Roma se creía que el Papa era el líder supremo de la Iglesia cristiana. En Constantinopla y el resto de Oriente, esto se veía como una arrogancia. Ellos creían que ningún obispo debía de estar por encima de los demás. A mediados del siglo IX todo estalló. El Papa León IX envió emisarios a Constantinopla para exigir que el patriarca Miguel I Cerulario reconociera su autoridad. Pero no solo se negó, sino que cerró las iglesias latinas en Constantinopla y criticó abiertamente sus costumbres. El 16 de julio del 1054, el enviado del Papa entró en la iglesia de Santa Sofía durante una misa y dejó una bula de excomunión en el altar, expulsando al patriarca de la iglesia. Ceruleano respondió excomulgando al Papa. Era como una especie de duelo espiritual entre dos gigantes. Este episodio marcó oficialmente la ruptura entre la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente. La de Occidente era la futura Iglesia Católica Romana y la de Oriente la Iglesia Ortodoxa. Aunque intentaron reconciliarse en algunas ocasiones, las diferencias cada vez iban creciendo. A partir de ese momento, los católicos siguieron al Papa de Roma y los ortodoxos siguieron a los patriarcas de Constantinopla, Antioquía, Jerusalén, Alejandría, entre otros. Aunque la separación ocurrió oficialmente en el 1054, la distancia emocional y teológica ya llevaba siglos formándose. En 1204, durante la Cuarta Cruzada, los cruzados católicos saquearon Constantinopla, lo que profundizó aún más el resentimiento entre ambas iglesias. No fue hasta el siglo XX que comenzaron a dar pasos para intentar reconciliarse. En 1965, el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras levantaron mutuamente las excomuniones. Pero a día de hoy, católicos y ortodoxos siguen siendo unas ramas separadas del cristianismo. Cada una tiene sus propias liturgias, sus tradiciones y sus estructuras. Si te ha gustado este vídeo, me ayudas muchísimo dejándome un like y un comentario. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.